Miguel Gómez, que está a mi izquierda, y le damos la más enorme y amorosa bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Me encanta escucharte. Entonces, puedes continuar a hablar. Yo hablo un poquito menos, pero está haciendo muy bien. Bueno, así es fácil entrevistar a un cineasta. La idea que yo tenía era hablar de algunas cosas vinculadas a tu cine, algunas películas, y en el último momento de esta charla dedicarle a Tabú, más que nada porque se da hoy y quizás permitiría que algunas de las personas que están acá puedan ir a verla. Y creo que es uno de los grandes placeres que alguien puede tener en un cine, es ver Tabú. Me gustaría empezar por algo. Yo tenía planeado hacer algo, pero lo voy a dejar fuera de campo, que era hablar de tu experiencia de crítico, porque se dijo ayer, me llamó la atención que pusieran énfasis en eso, tu paso por una publicación que se llamó Público. Yo recuerdo que la primera vez que te entrevisté, vos me dijiste, no lo que dijiste recién mientras que te entrevistaban para una otra publicación, de que no sabías muy bien qué hacer y entonces estabas en producción y terminaste escribiendo crítica y luego dejaste de escribir, sino que me habías dicho que empezabas a tener problemas de memoria, que no recordabas las películas y que por lo tanto dejaste de hacer crítica por eso. Hace mucho tiempo atrás, en el 2012, si no mal recuerdo, te entrevisté en el Bafisi y eso fue lo que me dijiste. Pero dejemos al lado la crítica y pasemos de lleno a tus películas. Quisiera empezar por una zona que es característica de tu cine. Se puede ver en muchas películas. Podemos pensar en Aquel querido mes de agosto, película del 2008. Podemos pensar en la película que has codirigido con tu actual esposa, que es Fazendeiro. ¿Por qué dices actual? ¿Crees que me voy a pelear con ella hoy? De ningún modo. Sería conveniente que estés para el resto de tu vida, sí te lo digo. Pero hoy nadie piensa en esos términos. Y no por sé eso... lo que ella va a pensar de eso. Hay que decirle. Bueno, se la ve contenta. Ayer yo la vi sonriéndote, muy contenta. Estamos Las hablando... apariencias iluden. Puede ser, pero en este caso no. Es Maureen Fazendeiro, que es la codirectora. Tiene dos cortos magníficos y un largo codirigido con él, que se estrenó el año pasado. La película se llama Diario de Otsuga, que es agosto al revés. En esas dos películas, pero no solo en esas, en otras también, incluyendo la más, si se quiere, ficcional de todas, que es Las mil y una noche, hay siempre una situación dialéctica, amorosamente dialéctica, entre la ficción y la no ficción. En Aquel querido mes de agosto empieza como si fuese una película de no ficción, donde se está hablando que se va a hacer una película de ficción, donde hay un retrato de un lugar de vacaciones de Portugal, y de pronto, casi sin darnos cuenta, estamos en el universo de la ficción. Lo mismo podemos decir de Diario, que es absolutamente una ficción, pero juega con la idea de que se está haciendo una película, la vemos de atrás hacia adelante, por eso el título está invertido. Entonces te quería preguntar un poco sobre la relación de la no ficción y no ficción en el cine, que siempre ha sido problemática, porque cuando uno hace un documental no hay necesidad de poner el inicio basado en hechos reales o en su defecto hacia el final aclarar que todo lo que vemos en esta película, si tiene algún tipo de correlato con la realidad, es mera casualidad. No sucede con la no ficción. Entonces te quería preguntar sobre este juego que vos estableces sin dejar en claro cuándo es ficción y cuándo no lo es eventualmente, ¿no? Entonces, empezar por ahí. Bueno, yo creo que cuando se hace una película hay que filmar algo, ¿no? Tenemos que tener algo enfrente a la cámara. Entonces el cine tiene esa cosa muy material, no es como la pintura, como la música, en que se trabaja con... Aquí se trabaja directamente con la realidad. Entonces, para mí, claro que es muy importante intentar como cazar
la realidad y la poner adentro de las películas. Una película que sea solamente una fantasía y que no tenga, no sé, esas de los señores, no sé cómo se dice, Señor de los Anillos. los No. anillos. No. Yo no soy yo que tengo un problema con eso, pero só miro como muñequitos en la pantalla, no veo la realidad. Y eso para mí me importa. Es preciso tener la realidad física de las cosas adentro de la película. Pero también decir no el mundo de la imaginación, de la ficción, de otras realidades que no existen en el mundo, pero existen en la cabeza de la gente, me parece también muy importante. Entonces, lo que intento tener es una combinación de los dos. Del mundo de la imaginación, que es la ficción, claro, pero también el mundo mismo que no fuera para entrar en una película, lo que existe del mundo que no es para poner adentro de una película, que existe independientemente del cine. Y me parece muy lindo poner eso también en las películas. Tú hablaste un poquito de unas películas que viste. Yo voy a hacer algo raro porque te voy a hablar de una película que no la viste y que es la próxima, la que terminé hace una semana, para te explicar algo. Te voy a contar algo y es algo que nadie sabe porque nadie vio esa película. Yo vi. Pero te digo, y a ustedes como nadie sabe, y ustedes son los primeros de saber. Yo tenía ganas de hacer una película con una determinada historia, que es muy simple, no tengo problemas en decir eso. Es una chica que está novia de un hombre y es una película, no sé, creo que hay más películas así. El novio se pone muy nervioso, están noivos hace como 7 años. Él se pone muy nervioso cuando ella viene de Londres hasta un país en el Asia para casar con él. Él se pone muy nervioso y se escapa. Y ella lo sigue a través de varios países de Asia. Es una película que se llama Grand Tour. Entonces, yo sabía que la historia ese sería el punto de partida de la historia. Hombre escapa de mujer. Muy simple. Mujer persigue el hombre. Y bueno, para volver a tu cuestión, la primera cosa que elegí fue el percurso, el trayecto que harían esos dos personajes. Que empieza en Birmania, la antigua Birmania, Myanmar, y que termina en China, cerca de Tíbet. Y lo que fiz yo fue, con una equipa muy pequeña, filmar ese trayecto sin actores y ni guión. No había guión. Había esa idea y sabíamos que los personajes empezaban en Yangon, en Birmania, y terminaban cerca de Tíbet, en China. Y filmé eso durante 7 semanas. Y después volví a casa, monté esas imágenes, pensé cómo incorporar algunas de esas imágenes, que es casi como un diario de viaje. Cómo incorporar esas imágenes para hacer esa película del hombre que persigue a la mujer. Y entonces escribí después de ter filmado todo eso. Y entonces, para finalmente responder a tu cuestión,
eso era la realidad. No, y la ficción tuve que reaccionar a esas imágenes que yo fabriqué. Entonces hay la ficción, pero hay un juego entre la ficción y la realidad. Uh-huh. Sí, eso Digamos, sí. la realidad de mi viaje se convirtió en la realidad de la historia de la película. Me parece que lo que estás contando es muy bueno para entender los procesos de una poética, es decir, las instancias por la cual, cómo se concibe un mundo, eso que se llama en el cine lo diegético. Y acá tenemos una revelación de cómo se construyen las películas, y me parece que eso es muy válido después cuando las vemos. Te quería preguntar sobre algo en relación a esto que estás diciendo, que se ve, creo que uno de los momentos más gloriosos de todas tus películas radica en el inicio de Las Mil y Una Noche, el volumen 1. Después me gustaría que hablemos de por qué volumen y no parte 1. Hay una dimensión de lo musical ahí, por poner volumen, pero después hablamos de eso. ¿Qué es el inicio? El inicio es absolutamente como lo estás diciendo, es una lectura de una situación de Portugal en ese momento. Es un momento que además la película sirve para entrever lo que fue la crisis que vivió Europa, que pareciera que no había existido hasta ese entonces una crisis de ese tamaño. En nivel financiero, Portugal fue uno de los países afectados. La película arranca con un puerto, un barco, protestas, y de pronto apareces vos como un personaje, haciendo de vos mismo, con el temor de cómo se filma una ficción en momentos como en el que se está viviendo en Portugal, como si la realidad demandara documentación de la realidad y no ficción, como si la ficción fuera una irresponsabilidad, pero en realidad no lo es, todo lo contrario. Entonces te quería preguntar, ahí también hay una suerte de intersección, si se quiere, entre el documento y el deseo de que la imaginación restituya algo del mundo, pero con una deriva que es del orden de la ficción. Te quería preguntar sobre ese momento en la película, que además es fantástico porque lleva una reflexión de qué hace un cineasta frente a la ficción. Y vos, en ese sentido, de alguna forma, de un modo lúdico, exponés un dilema político de todo director, que es qué filmar, cómo filmar y en el tiempo en el que se filma. Si pudiera decir algo de eso. Sí, pero por ejemplo, ese momento es también el resultado del modelo de producción de esta película. Y terminé ahora de contar cómo se pasó, cuál fue el modelo de producción para esa película, hacer un viaje, filmar y después intentar en el final del proceso escribir una historia para aprovechar ese trayecto. Y en Las Mil y Una Noches se pasó algo así también, porque teníamos ganas en ese momento de intentar hacer como un cine directo, o sea, como un cine live, como puede hacer la televisión, pero no el cine, ¿no? El cine no puede hacer, filmar y salir inmediatamente en la pantalla, ¿no? Es una imposibilidad. Pero intentar hacer algo lo más próximo de eso, que era lo que pasó en esa película fue que yo dije al productor que durante un año quería una cámara y un equipo disponible para filmar lo que yo no sabía lo que sería, que tendría como punto de partida lo que pasaba en Portugal en ese momento, en términos públicos. Lo que salía en los periódicos, lo que se pasaba con Portugal en ese momento muy concreto de la intervención de la Troika en Portugal durante la crisis de 2000, la filmé en 2014, y 2013, 2014. Y entonces pedí al productor para tener 3 periodistas
que hacían parte de la equipa y que todos los días trabajaban con nosotros para decir lo que se pasaba, de cosas muy grandes, claro, que todos sabíamos, pero también de cosas más pequeñas, de historias por veces un poco ridículas y pequeñas y bueno, que no eran grandes noticias, que no hacían las portadas de los periódicos, y trabajar con todo eso y convertir eso en ficción, a la manera un poco surrealista de Las Mil y Una Noches, que es lo que puedo llamar la ficción salvaje, muy delirante, muy excesiva. Y muy fabulada, con elementos fantásticos y todo eso. Y claro que esa idea de intentar trabajar la realidad en un tiempo difícil común a todos los portugueses. Y claro que en un momento de crisis la realidad es dura y no asocias la crisis de, no sé, desempleo, por ejemplo, de gente que no puede trabajar, de gente que tiene que salir de sus casas porque no logran pagar a la banca, cosas así, que es un poco incompatible con, no sé, con brujas y con animales fantásticos. Pero yo creo que sí, que yo quería intentar hacer eso, y en el principio de la película lo digo que no sé si es una cosa un poco fallida, ya como principio intentar hacer eso en ese momento, pero lo intenté. Yo recuerdo que cuando hace un tiempo atrás alguien me convocó de Portugal para un libro colectivo donde se escribe sobre todo el cine portugués en la actualidad. A mí me tocó escribir sobre vos. Es un volumen muy grande. Y en ese momento yo estaba leyendo cosas que leo por fuera del cine vinculadas a... En este sentido estaba leyendo sobre Darwin, la relación de Darwin con la literatura, y la relación de la literatura con una lectura del evolucionista. Y una forma de entender, ahí hay un texto muy hermoso en un libro que se llama Darwin, Companion of Cambridge, y había un concepto que me pareció ideal para pensar tu cine, que el concepto era animales narrativos. Es decir, así como todos los animales suelen hacer cierto tipo de cosas para poder existir y sobrevivir, nuestra especie es aquella que cuenta historias. Y en ese sentido no veo entre los cineastas contemporáneos uno donde veo esa voluntad de narrar, esa voluntad de ficción, es tus películas. Incluso en los momentos más terribles se puede conjurar lo terrible justamente con la operación de la imaginación, que es un poco lo que me parece que vos tomás. Siempre me pareció muy indicativo que uses la estructura y la orientación de un libro de los libros, que es Las Mil y Una Noches, donde justamente se da esta dimensión de la imaginación desatada o salvaje, como vos decías. Frente a eso, hay algo que me interesa, como vos recién dijiste, animales fantásticos. Los animales en tu cine tienen una función absolutamente primordial. Indirectamente, pero están. Cocodrilos, en el caso de Tabú, en el caso de las Mil y Una Noches está lleno, los pajaritos pinzón, los animales fantásticos, están en el interior de una ballena, los personajes en algún momento, los perros en el diario de agosto, o el gallo inicial de aquel querido mes de agosto, digamos. Siempre hay una dimensión con los animales. Pero hay una película tuya, yo considero de las mejores que has hecho. Para mí es extraordinaria, y si no la han visto, sugiero tratar de hacerlo. Está colgada por ahí en algún lugar en la web, que es Cánticos das Criaturas. Es una película que hiciste en el 2000, después de aquel querido mes de agosto. Es una película muy peculiar. Es un grupo de personas que visitan Asís, donde está San Francisco de Asís. Luego
hay un segmento de ficción donde aparece una pequeña historia entre San Francisco de Asís y su amor eterno, o esa misteriosa relación erótica entre santos o santas. Santa Clara de Asís. Y posteriormente un trabajo extraordinario con montaje, en donde hay unos niños que juegan los como animales hablan. Sí. Los animales. Y es hermoso ese momento. Y para mí es algo distintivo de tu cine. Si pudieras contar un poco de qué lugar ocupa esa película en tu sensación, en tu obra. No, yo creo que, bueno, es una película como las otras, es un corto, pero es tan importante para mí como los largos. Y bueno, yo creo que el cine es muy bueno para hacer algo que es cambiar la mirada. Cambiar la mirada es muy... Sobre todo porque el cine, por veces tengo la sensación que en el cine, por veces como en la sociedad en general, claro, el cine es un producto de la sociedad, las cosas están muy, digamos, no se mueven. Hay una mirada. Y puede ser una mirada con que yo puedo concordar o discordar, pero hay como una mirada única. No hay una dialéctica, no hay una mirada y después una mirada que pone en causa la anterior. Y bueno, los animales son ótimos para hacer cambios de mirada. Si pones un animal, si te pones en el lugar de un animal, claro que estás muy alejado de la sociedad. Y yo creo que el cine hoy sufre un poco de como ese predominio de la mirada única, de la idea que hay que decir al espectador lo que tiene que pensar, lo que tiene que sentir. Hay algo un poco dictatorial en eso, porque la relación entre un espectador y una película, bueno, el espectador es el pasivo, ¿no? Se sienta en su silla, mira lo que pasa en la pantalla. Bueno, si está muy, muy aburrido, muy enojado, puede salir, claro. Por veces sí pasa eso conmigo, pero es lo único, no puede hacer mucho más que eso. Entonces, la relación de poder entre una película y un espectador me parece muy desequilibrada. Y me parece que entonces el espectador puede ser doctrinado por una película, por buenas películas, por malas películas. Hay demasiadas películas que usan su poder para poner el espectador siempre pasivo, y eso no me interesa. Lo que quería era que hacer algo distinto, intentar dar más poder al espectador. Y me parece que el espectador tiene siempre más poder cuanto más ambigüedades existan en las películas, cuanto más cambios de mirada existan en las películas, porque ahí el espectador tiene un otro espacio. Si es siempre la misma cosa, si tocan siempre la misma nota, ya está. Si empieza a ser un poco más complejo, el espectador comienza a ganar espacio. Me acuerdo que me contaste en una entrevista que te hice en Viena para la Bienale en inglés, algo que pasó con diarios de nunca me sale decir agosto, Otsoga, que es magnífica, porque en la película lo que vemos son los loros que remiten a la casa donde transcurre todo. Los loros pueden hablar, quizás sin entender, pero repiten lo que se decía antes de que filmaran. Pero vos decías que a menudo que iban filmando, los loros empezaban a decir acción, sí. Es decir, se habían convertido en la memoria mecánica y animal del rodaje, ¿no? Sí. Eso me parece una observación esa película Diarios de Otsoga fue hecha como en junio o algo así de 2021. Entonces, 2020.
quer decir, después del primero confinamiento. Y en ese momento toda la gente estaba paralizada en el cine. Bueno, estaba paralizada en la vida, toda la gente, ¿no? Y nadie filmaba. Y bueno, yo intenté inventar con Maureen, que es una directora, y por suerte mi actual esposa, segundo Roger. Por siempre. Y de cómo filmar en ese momento. Y lo que elegimos fue entrar en una casa, hacer testes antes, nos quedarmos en una casa y filmar y hacer un diario con la equipa de film, con 3 actores que teníamos, con los técnicos, con nosotros, y era una casa a donde había animales, loros, por ejemplo, y los loros eran increíbles porque eran de facto la memoria sonora de la casa. Así yo entendí que tenía habido como, no sé, una construcción cualquier en la casa durante ese tiempo de los loros, porque hacían sonidos de no sé cómo se dice en español, retroexcavadoras, así un sonido de máquinas. Yo no sé reproducir, pero los loros lo hacían de una manera muy realista. Y la verdad es que después de estarmos filmando, los loros empezaron a decir acción. Y eso hace parte de, si los loros se quedan en esa casa, creo que están diciendo acción, que tienen la memoria de ese momento. Hay algo hay una relación de tu cine con la cultura popular. A menudo está introducido por la música, no solamente en aquel querido mes de agosto. Te quería preguntar un poco por qué. Yo intuyo que la música popular también es una memoria colectiva. Se ve muy bien en las películas de Terence Davis, pero también se ve muy bien en tus películas. Quería preguntarte un poco sobre esa dimensión de lo popular que a menudo es denostada, menoscabada, sobre todo en festivales. No en este en particular, sino porque hay una idea falsa de que el cine, una estratificación del cine, como que el cine de autor es diferente de otro cine. Un poco ayer se hacía un juego con eso. Yo creo que vos no pertenecés a esa lectura. El cine es una casa muy amplia y muy generosa. Entonces te quería preguntar sobre eso. El cine es una constelación de estrellas muy, muy grandes, muy cósmico, ¿no? Hay espacio para muchas cosas distintas. Con suerte hay espacio para muchas cosas distintas en la misma película. La música popular, bueno, hay una película que fue filmada en el interior, en el campo en Portugal, llamada Aquel querido mes de agosto, que es sobre el momento de las vacaciones en el mes de agosto en el centro de Portugal, cerca de Coimbra, un poco como a 50 kilómetros para el interior, y las fiestas que se hacen ahí, porque como un poco, creo que como en España, creo, y hay muchos pueblocitos que durante la mayoría del año no tienen nadie, y después durante el mes de agosto hay la gente que regresa a esos pueblos y hace fiestas todo el tiempo, y claro, y hay ese tipo de música para bailar popular, y entonces en esa película eso era casi el centro de la película, pero una idea de música popular, yo creo que el cine trabaja con algo que interesa, que nos, digamos, que nos une como comunidad. Y bueno, yo no me gusta, por ejemplo, trabajar con música original hecha para la película. Yo intento, a mí me encanta la música, escucho mucha música y bueno, es algo natural.
em pensar poner. Eu creio que é uma boa decisão para um diretor tentar poner adentro das películas coisas que lhe gustem, não coisas que não lhe gustem. Por vezes me quedo um pouco admirado porque está filmando coisas tão feias para mostrar que o mundo é feio. A mim me parece que o mundo por vezes é muito feio, pero quando estou fazendo uma película intento que a película tenha coisas que não me parecem feias, que me guste, e há espaço para música nessas películas, e o facto de ser algo que podemos compartilhar e ter a ideia de música popular, algo que nos une, que eu e chino podemos compartilhar porque nos gusta, não sei, Roy Orbison o algo así, me parece muy bueno. Te voy a preguntar algo sobre los elementos más vinculados a tu poética, algo que quizás no se presta atención, pero para mí hay algo sumamente hermoso en tus películas que está relacionado con las instancias de transición, es decir, el paso de una escena a otra, que a menudo son muy torpes en el cine contemporáneo, pero no lo es en tus películas. Puedo dar múltiples ejemplos. Uno de ellos podría ser el inicio mismo de Tabú, como la introducción, mientras que se está escuchando un tema hermoso como Insensatez, en una versión muy peculiar en piano. De pronto encontramos que lo que estamos viendo en realidad es una película que se está viendo en el cine. O en esa misma película, después de que muere en la primera parte la protagonista, vemos a su amante de todos los tiempos con una amiga de la última etapa de la vida de esa amante que ha muerto, comienzan a hablar sobre algo, de un lugar, etcétera, etcétera, y allí en ese instante vos introducís de a poco todo lo que vamos a ver después con el sonido. Primero, con algunos elementos de la puesta en escena, estrictamente visual, que está relacionado con un cocodrilo que se ve en el fondo, que es un juguete, un cocodrilo para los niños. De a poco entra el sonido y va tomando, y aparecemos de inmediato en el pasado, ¿no? O sea, ahí hay un trabajo sobre la transición muy lento, a través de alterar el sonido de un shopping. Empieza a sonar la selva, empieza a sonar una colonia lejana de Portugal, y ahí se introduce a la película. Te quería preguntar, porque está lleno de pasajes así en tu cine que me parecen sumamente cuidados. Es una caligrafía. Si uno tiene que pensar que es un autor es aquel que ejerce una caligrafía, es decir, sobre una lengua dada, impone algo de su propio pulso, y eso es lo que yo observo en ese elemento en tu cine a lo largo de toda tu carrera. Desde la primera película con los Rutgers veo eso, de tu corto, no me acuerdo el nombre, Entre tanto era. Desde allí ya está eso. Hay un momento, me acuerdo, que tiran la pelota hacia arriba y aparece el cielo de una manera muy peculiar. Entonces te quería preguntar un poco sobre eso. ¿Por qué se pone atención sobre eso? Porque, como decía, a mí me gusta que las cosas cambien en las películas. Entonces hay esas tipo de transiciones, pensando que estamos num lugar e depois nós estamos noutro. Há todo esse tipo de movimento que me parece interessante para hacer películas. La manera como se hacen essas transições, como se passa de uma coisa a outra, bueno, isso é, claro, é el trabajo de un director de cine. Pero en el caso de Tabú, es verdad que se pasa, que hay una primera parte en Lisboa y una segunda en África. Y la pasaje de Lisboa para África se produce adentro de un shopping con muchos elementos africanos. Y después es verdad que ainda estamos en el shopping y el sonido cambia y ya empezamos a escuchar sonidos de África y súbitamente estamos en África. Pero la realidad es que
nada de eso es simplemente porque yo soy un genio. Yo no soy un genio. La verdad es que en ese shopping, ese es un shopping hecho por gente que volvió de África y que decoró ese shopping con motivos africanos. Entonces no fue de mi cabeza que eso surgió. La realidad es que simplemente aproveché algo que existía. Bueno, de mi contribución para que eso fuese un poco más visible, pero la verdad es que en la realidad ya está adentro memórias de coisas que ya no están presentes en ese momento, pero existe la memoria que se materializó de una manera u otra. Y el pasado colonial portugués en África, por ejemplo, para mí era como evidente en ese lugar, en ese shopping. Un shopping con palmeras, con cosas tropicales y no sé qué. Y bueno, lo elegí para hacer la transición, pero no lo fabriqué, existía. Bueno, tenemos que hacer una transición a otro podcast, a un encuentro que va a haber aquí. Y quiero agradecer a toda la gente que está, a los que estuvieron escuchando totalmente callados y a los que estuvieron hablando. Gracias por haber hablado un poquito más bajo. Y a Alejandro, que estaba por ahí, el director de este magnífico festival, que me da la posibilidad a mí de conducir estos diálogos. No se pierdan la película si no la han visto hoy a las 22 horas de Tabú, porque es una de las películas más hermosas que ha dado el cine contemporáneo, y no lo digo porque esté la adelante, lo he dicho durante mucho tiempo. Es más, hinché tanto las pelotas, como se dice en Argentina, que logré que en un cine en Córdoba, cuando se estrenó, que nunca lo hubiera dejado una semana, duró 4 semanas en cartel, de estar todos los días militando una película que hacía honor a la hermosura del mundo, también a sus tristezas, y al cine lo vindicaba como un arte capaz de conjurar por momentos la fealdad del mundo. No se la pierdan a la película, porque no vivimos en un mundo en este momento que es justamente muy hermoso. Así que está la película de él. Te agradezco tu tiempo. Podríamos haber seguido por mucho tiempo, pero bueno, hay una transición que hacer y la dejamos entonces a los que vengan ahora. Muchas gracias. Muchas gracias.